queridos hermanos pueden ponerse de pie para alabar a Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos dice, Señor, de venir aquí, Padre. Gracias, Señor, porque nos dices un nuevo amanecer, Señor, y un nuevo día, Señor. Ese día, Señor, por lo cual venimos aquí a adorarte, Señor, y a alabarte. Te entregamos estas canciones a ti, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
poder que da tu infinita misericordia. Recibimos tu poder, Señor. Llena este lugar con tu presencia, con tu amor, con tu gracia. Llena el poder de tu palabra este sitio, Señor. Llénalo, Señor. No deje de alabar al Padre que está entre nosotros. Síguelo alabando, porque tu palabra hará que exaltemos el nombre de nuestro Señor. El poder del Espíritu Santo desciende en este lugar, porque es lo que necesitamos, Señor. Porque es lo que venimos a buscar. Porque estamos cansados, porque estamos débiles, porque necesitamos de tu fortaleza, Señor. Levanta, Señor, los corazones que necesitan un respiro, un descanso, una paz ante las congojas del mundo, de nuestra vida y de las situaciones que podamos vivir. Tú nos das la esperanza por el que desciende tu poder, y tu poder levanta, restaura, resucita a los corazones muertos y necesitados. Y hoy te necesitamos, Señor. Llena este lugar con tu presencia, Padre. Llena, Señor, fluye entre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder recibir ese poder, abriendo nuestros corazones a escuchar tu palabra, a quebrarnos delante de ti, Señor, porque necesitamos tu poder, no solamente para vivir, sino para hacer vivir a otros por medio de tu fuerza, por medio de tu palabra, por medio de la intercesión, por medio de levantar los brazos uno del otro, por medio de orar con otros, levantando, Señor, almas necesitadas a tu presencia, Padre. Lávanos, Señor, lava nuestra vida, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder levantar, Señor, un altar de adoración grande, con atención, con súplica, para recibir el consuelo y quitarnos del agobio de la vida, de la tristeza, de la soledad, de la inmundicia, de nuestro pecado. No nos dejes, Señor, porque solamente eres tú la respuesta. Solamente eres tú, Señor. No necesitamos nada, porque no hay nada más grande y poderoso que tu infinita presencia en este lugar. En el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Pues me da un gusto verlos nuevamente, ya que la semana pasada no pudimos estar con ustedes. Tomen asiento, por favor. Gracias por esta pequeña victoria que Dios nos está dando hoy en la mañana, de vencer el frío, de vencer la cama, lo calientito, ¿verdad? Aunque tengamos frío, estamos aquí porque tenemos un corazón, queremos seguir teniendo un corazón apasionado por nuestro Cristo Jesús, por su palabra, por la enseñanza, por lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes sabe de la real necesidad que tiene de llenarse de la palabra de Dios. Y hoy precisamente estamos aquí, ¿verdad? Porque necesitamos continuar. Necesitamos, a pesar del frío, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que podamos estar observando en nuestra propia vida o en la vida de los demás, no para escarnio, no para señalamiento, sino para poder ver que mientras estamos con Cristo Jesús, aún a pesar de todo, hay esperanza. Y la esperanza debe de continuar. Le voy a relatar algo brevemente. Había una persona, ¿verdad?, hace mucho tiempo, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, que observó algunas cosas en la vida de aquellos judíos que fueron encarcelados en varios lugares, ¿verdad? Y ese médico empezó a investigar, y muchas del conocimiento que tenemos hoy de la ciencia, tristemente, fueron originados por las torturas que a esos hombres se les hizo, ¿verdad? Los sometían a temperaturas muy bajas, experimentaban con ellos y toda la cosa. Y ese médico alemán empezó a ver que el pueblo resistía, era un pueblo difícil de vencer, ¿verdad? Porque pudieran llevarle no comida, pudieran llevarle no agua, pero cuando veían que la persona estaba muerta es cuando su espíritu terminaba, cuando su esperanza se perdía. Entonces sí, el cuerpo, el pueblo empezó a perder y empezó a menguar y empezó a morir.
Y lo único que nos puede sostener realmente en esta vida es un corazón lleno, un espíritu lleno del poder de Dios. Por eso es importante solicitar la presencia de nuestro Dios en cada uno de los momentos de nuestra vida que podamos llegar a tener. Y esta mañana los invito a abrir su Biblia y vamos a dar paso. Y dice, bueno, ¿y pero por qué habrá empezado con eso, el doctor Alex? Bueno, pues ahí te voy a decir por qué. Porque de todas maneras la iglesia continúa. De todas maneras la iglesia avanza. Eso está escrito. Eso está establecido. Es un ordenamiento, es una ordenanza. La iglesia continuará. La iglesia santa, pura y sin mancha. Y yo estaré presente para recibirlo, dice el Señor. Acompáñame de todas formas para ver que realmente creemos en Juan 16:20. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 16:20 y vamos a ver lo que dice ahí. Un poquito antes dice, Jesús conoció que querían preguntarle algo a sus discípulos, ¿verdad? Ya estando cerca del tiempo en que Él iba a entregar su vida por nosotros, y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, en el versículo 19, y en el 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Eso se refería a la pérdida que ellos iban a tener, a que ya no iban a ver más a Jesucristo en esta tierra por un tiempo. Pero dice así, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice Jesucristo, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ellos iban a tener una pérdida importante, la pérdida de su maestro, la pérdida de su Señor aquí en la tierra. Y estaban compungidos y estaban tristes, pero es lo que está escrito. Y nosotros también vamos a estar tristes y compungidos, pero el gozo de vencer la batalla llegará también. Llegará también, así como la tristeza va a llegar el gozo. Así como la desesperanza nos agobia en un momento, también la esperanza nos puede levantar. Y eso es lo que nosotros, ahora es lo que nosotros nos viene a decir Jesucristo. Porque lo que está escrito es lo que Dios dice. Y de verdad, lo que Dios dice, en verdad está escrito. Nada podemos hacer para cambiar lo que ya Cristo estipuló. Simplemente necesitamos aceptarlo con la esperanza de que vamos a vencer y de que vamos a sortear todo ese tipo de situaciones que pasen en nuestra vida para que podamos ser dignos de la promesa que Él ha establecido también en su palabra. Entonces, decía Jesucristo, también vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Cuántos de nosotros en esta semana hemos tenido una tristeza, un agobio, un pesar, un desaire, algo que nos haya movido nuestro corazón? Algo que tengamos todavía cargando, o algo que nos esté afectando en nuestra propia vida y pensamiento, algo que quizá no nos ha dejado dormir, o algo que quizá necesariamente no nos atañe directamente a nosotros, pero a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que todos, porque así como tenemos victoria, también tenemos tropiezos, pero los tropiezos cada vez más nos hacen más fuertes. ¿Pero para qué? Para poder sortear las cosas todavía más difíciles que vamos a poder pasar en nuestra vida. Acompáñeme, por favor, vamos a ver un poquito acerca de esto. Mateo 26, 1, 2. ¿Usted conoce este pasaje? Seguro que sí, porque muchas veces nos hemos sentido atrapados en cada una de las situaciones que hemos podido vencer en nuestra vida. Dice así, refiriéndose Jesús a que debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, visitarlos en las enfermedades, asistirlos cuando sea necesario.
En el capítulo 26 inicia diciendo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, sabéis. Y también sabes que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En los primeros versículos, en la primera mitad de ese capítulo, de manera permanente, Jesucristo establece la pérdida. Es reiterativo en lo que dice, que van a sufrir una pérdida y que ya saben ellos, porque ya de antemano les había sido revelado. En este primer versículo dice que Jesús iba a ser entregado y crucificado. Entregado y crucificado entre sus amigos. Vamos al versículo 26, 12. Ahí mismo en ese capítulo, solamente desplácese al versículo 12, que dice: cuando aquella mujer derramó el alabastro de aceite sobre su cabeza, la escritura dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En ese capítulo es la segunda vez que Jesucristo les advierte, les recuerda a sus discípulos la pérdida que van a tener. Y siguiendo con ese capítulo, en el versículo 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Si ustedes observan, hermanos, cada uno de los versículos que he estado leyendo es una sentencia de lo que Jesucristo iba a pasar en ese tiempo corto ya. Es una sentencia en la cual podemos observar que Él no hablaba de una manera catastrófica, a pesar de que lo que iba a pasar sí era algo catastrófico. Él estaba hablando de que iba a ser entregado, que iba a ser vituperiado, pero también estaba advirtiendo, avisando a sus discípulos que tenían que estar preparados. Estas advertencias, estos recordatorios que Dios nos hace, es un recordatorio que nosotros también debemos de tener, porque lo vamos a padecer en el trabajo, con los amigos que se burlan, con aquellos que nos ven feo. Es lo que vamos a seguir padeciendo. Y esto no es bueno, quizá, pero es necesario porque está escrito, porque ha sido establecido. Y peor aún, bueno, pues sí, será muerto, mi tiempo está cerca, seré crucificado. Pero ¿qué dice en el versículo 26, 21? Acompáñenme ahí. Y es lo que muchas veces nos sucede. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de los amados, uno de los que comen conmigo, uno de los que están en mi salón de clases, uno de mis familiares, uno de mis mejores amigos, me va a entregar, me va a vituperiar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo acaso, Señor? ¿Seremos acaso nosotros los que pudiéramos ser piedra de tropiezo para otros? Debemos reflexionar un poco en la función que nosotros estamos haciendo dentro de la iglesia, porque de todas maneras la iglesia continúa, la iglesia tendrá que seguir avanzando. Jesucristo no se detuvo ahí a decir: bueno, ya después de esas 4 advertencias, mejor me quedo aquí junto con ustedes y no salgo para nada, hasta que todo el bullicio de la persecución que hay contra mí se detenga, o se pare, o se olviden, o no me encuentren simplemente. No, es algo que de todas maneras iba a seguir sucediendo, iba a tenerse una secuencia. Y en Mateo 26, 31 dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa iba a ser la consecuencia.
esa iba a ser el reflejo de lo que iba a suceder cuando herimos, cuando lastimamos a las personas, cuando provocamos una molestia, un enojo. ¿Qué es lo primero que pasa en la vida? Las personas se alejan de nosotros, buscan refugio en otros lados, no quieren estar junto a nosotros, no queremos ni verlos, ¿verdad? A veces decimos así. Sin embargo, Jesucristo estaba con ellos. Y a pesar de todas las situaciones que hemos acabado de leer, el tiempo seguía corriendo. La hora estaba por llegar. No solamente iba a sufrir el escarnio, no solamente iba a ser entregado por uno de sus amigos, sino que iba a ser herido, y la consecuencia es que todos iban a dispersarse. Y uno pensaría, pues son los amigos, son los íntimos, van a tener una fidelidad permanente, constante, no podrán dejar a su maestro, no podrán. Y sin embargo lo hicieron. Porque ¿sabe qué? Somos humanos, tenemos fallas, no somos perfectos, tenemos sentimientos, tenemos emociones como el miedo, como la angustia, como la desesperación. Y eso no nos exime de que podamos tener repercusiones mal encausadas cuando no tenemos realmente una fidelidad con Cristo Jesús, cuando no tenemos esa lámpara sobre nosotros. Entonces ese miedo, esas emociones no solamente se convierten en eso, sino permanecen, y en vez de un miedo ahora causan angustia y un terror. Y lo podemos ver muy sencillo con esta pandemia, con estas situaciones que están pasando. Porque le voy a compartir algo. Una de mis compañeras pues traía todos los síntomas de este padecimiento, y cuando se fue a hacer la prueba salió positiva y nos avisó. ¿Sabe qué estábamos haciendo nosotros? Yo me imagino ese momento como el momento un poco el que vivió Jesús. Estábamos todos comiendo en el comedor. Casi siempre hacemos así, porque compartimos, porque tenemos oportunidad de hablar un poco, platicar un poquito de las cosas. Y cuando llega el mensaje, una de mis enfermeras lo lee y dice: nuestra compañera salió positiva. ¿Qué imagina usted lo que pasó? Todos nos quedamos callados. Todos esperamos a ver qué hacía el otro. ¿Y sabe qué? Lo que empezó a ver en el ambiente es que todos empezamos a molestarnos. Todos empezamos a decir: pero si nosotros le dijimos que no viniera, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Pero siempre tiene que haber alguien, que puede ser usted, que empiece a poner el orden de Dios en la vida de las personas. No para señalarlos, no para burlarse de su miedo o de su incredulidad, pero debe de establecer un orden, porque a usted Dios le ha dado la autoridad de hacerlo por medio de su palabra. ¿Y sabe qué dije yo? ¿Saben qué? No se preocupen, como quiera Dios está con nosotros, como quiera la iglesia va a seguir avanzando, como quiera estamos aquí disfrutando de un alimento que otros no tienen. No podemos ver las calamidades solamente, tenemos que ver de todo lo que gozamos, de todo lo que tenemos, de todo lo que de todo lo que Dios nos ha dado, para que solamente por dos palabras salió positiva, nos cambia todo el ambiente, y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, porque la palabra de Dios es más que dos palabras. No es lo que el mundo dice, es lo que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros realmente. Realmente. Y aún a pesar de esas palabras, muchos callaron. Ya no dijeron nada. Ya dijeron: bueno, pues que se la sigan pasando chido, ¿verdad? Ahí nos vemos. Y cada uno se fue a su lugar, a su cubículo, a seguir trabajando. ¿Sabe qué? Yo le dije: Señor, danos fortaleza, porque este es un lugar bendecido, Señor.
Y no porque alguien haya salido positivo vas a dejar de seguir de bendición. Nosotros somos la bendición. Nosotros creemos en ti. Y aún a pesar del miedo y la angustia vamos a seguir creyendo en ti, Señor. Porque este equipo es mi responsabilidad. Y tenemos que transmitirlo porque su responsabilidad es su familia, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo. Es su responsabilidad, hermano. Alguien tiene que poner orden. El mundo está desordenado. Alguien tiene que poner la autoridad de Cristo en este lugar, en este mundo. Alguien tiene que hacer el trabajo que Dios hizo cuando Jesucristo llegó aquí. Alguien lo tiene que hacer y somos nosotros. Y yo no digo que no. Le voy a decir algo. Eso es algo inevitable. Pero cuando oí eso, clarito, sentí como una gotita fría iba corriendo sobre mi espalda. ¿Y sabe qué? Eso no me condena porque soy humano, porque tengo reacciones. Pero cuando no me dejo llevar por esa angustia ni esa desesperación y clamo a Dios y yo digo, este lugar sigue siendo de bendición como quiera y van a seguir llegando pacientes como quiera y los que se van a enfermar, dice mi esposa, nadie se va un día antes. Y esa autoridad que Dios nos ha dado, la debemos seguir estableciendo en este mundo. Yo no digo que no, póngase su cubrebocas, ande lavándose la mano, pero ¿sabe qué? Eso no es ninguna condicionante para que su fe mengue, para que su fe disminuya. Eso no. Más bien hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con la forma en que nos comportamos. ¿Y sabe qué? Teniendo esa situación en mi lugar de trabajo, pues tuve que notificar porque todos estamos ahí, todos viajamos juntos. Los 5 ahí vamos para allá y vamos de regreso. Y tuve que notificar porque es lo primero que nos indica, notificar. ¿Y sabe qué, doctor? A mi jefe, ¿sabe qué? Pasó esto. ¿Y sabe qué me contestó? Váyase a hacer. ¿Qué hacemos? Usted díganos. ¿Nosotros qué hacemos? No, pues vayan a hacer la prueba. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Ninguno más salió positivo. ¿Y sabe cómo se explica a usted eso? Que viajando en un carro cerrado, todos respirando, todos hablando, la compañera tosiendo, no hayamos salido más infectados. ¿Sabe qué? La única explicación es por la gracia de Dios, punto. No hay otra. Y si usted cree en eso, realmente eso es lo que va a estar en nuestros corazones. La gracia de Dios, esto y el otro, fue que vino, porque mi Dios es grande, porque mi Dios es fuerte, porque mi Dios es autoridad, porque yo pongo la autoridad de Él en Él, porque yo cubro a mis compañeros y aunque salgan enfermos como quiera siguen cubiertos, porque ese no es el problema real. La enfermedad no es el problema real. La enfermedad real es el problema del corazón, de la duda, de las cosas que nosotros podemos empezar a hacer o a pensar a raíz de una enfermedad, de un problema, de una crisis en tu matrimonio, de una situación con tus hijos. Ese sí es el verdadero problema. Así es que el hecho de que Jesucristo haya recibido tanto vituperio aún por aquellos que lo amaban, no fue motivo para que Jesucristo no cumpliera la función que el Padre le había establecido. Así es que no podemos ir en contra de lo que ya está establecido por Dios. No podemos ir en contra, simplemente lo aceptamos y avanzamos. Lo aceptamos y avanzamos. Caminamos con Él. Él está conmigo y yo con Él. Acompáñeme, por favor. Ahí mismo, abajito nada más. Dice ahí. Le voy a leer un poquito lo anterior. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño en el 32. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, muchachos, voy a ir delante de ustedes. Ahí van a ir conmigo. Y yo abriéndoles camino. Después de que haya resucitado, después de que hayan martirizado, después de que me hayan vituperiado, después de que me hayan golpeado, después de que me hayan sacrificado, después de que me hayan crucificado, después de que me hayan escupido en la cara, después de que me hayan apedreado, después que hubieran arrancado los cabellos de mi barba y de mi cabeza, después de que me hayan puesto la corona de espinas, después de que ustedes hayan visto cómo me cuelgan,
después de que haya expirado, después de que me hayan atravesado con una lanza, después de que toda mi sangre haya sido vaciada, llegaré al sepulcro y pasarán 3 días, pero y después iré caminando delante de ustedes. Y sabe que todo lo que acabo de mencionar es todo lo que puede estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Quizá no literal, pero sí cuando hay una contienda, una crisis, una situación, un hábito nocivo en tu vida. Y de todas maneras el día sigue corriendo, el tiempo sigue avanzando y las cosas que están escritas se van a cumplir. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a cumplirlas? ¿Realmente eso es lo que quieres? Porque te espera todo lo que acabo de mencionar. Quizá como te dijo, no literalmente, pero sí vas a tener que pasar por un valle de lágrimas, por un desierto, por una carencia, por una necesidad, por una situación. Pero delante de ti irá el Señor. ¿Pues qué? Porque escrito está. Así es que después de cada sentencia también hay una esperanza. Después de cada sentencia también hay una esperanza. ¿Qué me puede decir de alguien que cometió un delito grave y tiene 20 años y le ponen 20 años de cárcel por haber, no sé, hecho algo muy malo? 20 años de cárcel, cuando a usted le dan un límite, cuando a esa persona le pusieron un tiempo de castigo, inmediatamente viene a la mente una esperanza. Bueno, 20 años más 20 años son 40, pues todavía a lo mejor puedo hacer algo en mi vida. La esperanza que sea, aunque sea la más pequeña, tiene que vivir en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Es que mi hijo no cambia porque no deja de ver el celular y no quiere hacer las cosas y esto. Pero ahora que crezca, no. Ahora que crezca, no. Ahora que me postre, ahora que clame, ahora que ore. Como dicen en los centros de rehabilitación, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Decía mi mamá, no veas todo lo que te falta, sino que cada vez va siendo menos. No veas todo lo que te falta, sino que cada vez vaya siendo menos lo que tienes que esperar para poder obtener la respuesta que Dios está preparando para ti. Pero ¿qué sucede? Hemos leído en la Escritura que a veces tenemos que esperar en el Señor y estar quietos, estar apacibles, estar esperando en su así que en su esperanza. Pero que en ese libro, ¿qué hizo Pedro? Dijo Jesucristo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y no pasó, yo creo que ni tantito, yo creo que todavía estaba en eso, acabando Jesucristo cuando dice Pedro, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se alboroten, aunque todos peguen de gritos, aunque todos hagan su alboroto, yo no me escandalizaré. Nunca, dijo él, nunca me voy a escandalizar, Señor, porque ¿cómo crees si yo te amo? Sin embargo, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro no estaba contento porque él tenía en su emoción no dejar a su maestro, tenía en su emoción no permitir que eso sucediera y le dijo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabe qué, mi hermano? Hay que tener cuidado con las emociones. Hay que tener cuidado con las emociones. Hay que esperar en lo que Dios está preparando para nosotros. No, Señor, no te preocupes, yo ahorita te voy a ayudar. Y a este muchacho necio le voy a dar con vara porque eso dice tu palabra y vamos a ayudarte.
Jesús no necesita que le ayudemos. Muchas veces no obtenemos respuesta. Muchas veces quisiéramos una respuesta inmediata. Pero ¿sabe qué? Un poquito más adelante voy a hablar acerca del tiempo. Porque todo requiere un tiempo, todo. Entonces, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos dijeron lo mismo. Y ¿sabe qué? Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Pero ellos en su emoción no creyeron lo que iba a suceder, a pesar de que ya estaba escrito. Quizá hubiera sido que esa emoción, yo no digo que no, somos seres humanos, nos emocionamos, tenemos alegría, tristeza, congoja, gritos, júbilo, tenemos emociones, no somos de palo. Sin embargo, cuando algo está escrito, tenemos que contener esa emoción un poquito y dirigirla con sabiduría, con entendimiento de la palabra de Dios. Ahí mismo, acompáñenme en Mateo 26, 56. Más adelantito dice: reclamando Jesús a los que contra él iban. En el 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente con la que estuvo por algún tiempo compartiendo, que estaba en las sinagogas, que le tendieron las palmas cuando pasó delante de ellos dirigiéndose al templo, le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, pero si cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Aquí Jesucristo les decía: tuviste oportunidad de hacer lo que tú hubieras querido, tuviste oportunidad porque yo te estaba ministrando, porque yo te estaba enseñando, porque no había nada entre tú y yo, pudiste saber lo que en tu corazón había hacer. Sin embargo, la muchedumbre se dejó llevar por la muchedumbre, por la emoción de prender al maestro. Y dice en el 57, perdón, en el 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y la estocada fue dada. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y sabe que, mi hermano, hay momentos en la vida en que, a pesar de que el esposo está cerca, de que el amigo está cerca, de que la esposa está a un lado, de que el hermano me habla, a veces nos sentimos tan agobiados que pensamos que estamos solos, que nadie nos entiende, que solamente nosotros sabemos lo que sentimos, y a veces no queremos escuchar a nadie, y a veces queremos hundirnos en nuestro propio pensamiento para poder salir de la situación en la que estamos. ¿Y sabe qué? Desafortunadamente cerramos nuestro corazón a aquellos que nos pueden bendecir con una palabra. Cerramos nuestro corazón a esa exhortación que puede haber de aquel que se da cuenta de que tiene un problema o una situación. Y cuando hacemos eso, cerramos el corazón de Jesús. Cerramos, nuestro corazón a la palabra que Dios tiene, a lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Todos fallamos. Todos fallamos. Ninguno está exento de fallar. Pero sabe que, como le dije hace un momento, después de cada sentencia también hay una esperanza. Después de que los discípulos dejaron a su maestro, realmente estaba completamente solo físicamente, pero el único que lo podría sostener en ese momento era el Padre. Y después de cada lágrima hay que secarla. Y después de cada congoja hay gozo, porque está escrito. Aquí el problema no es que esté escrito, aquí el problema es que realmente lo crea usted, que realmente crea que después de esta tribulación va a seguir el gozo, después de esta prueba va a ser más fuerte, después de esta situación podrá abordar otras
que quizá pueda Dios poner en su vida, no para acabarlo ni destruirlo, sino para prepararlo, porque otros también lo van a necesitar, porque Dios necesita ese instrumento preparado para otro tipo de situaciones que otras personas también tienen, quizá peor de las que usted ha padecido, y quizás sea usted el instrumento por el cual ellos puedan obtener la libertad de su corazón y de su vida a través de las pruebas y del sufrimiento. Y todos dijéramos, no, pues sí, está triste la cosa, ¿verdad? Está escrito y tengo que sufrir porque está escrito. Pero váyase por favor Mateo 28, 6, 7. Estaba un ángel ahí cerca del sepulcro de Dios, de Jesucristo, y el ángel dijo en el 5, dijo a las mujeres que se acercaron ahí, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue sacrificado. Y le dijo, no está aquí. Digo, ¿como para qué vienen? No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos, a sus amigos, a los que con Él estaba, a los que lo abandonaron, diles que ha resucitado de los muertos, y aquí va, y como Él había dicho, aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, allí le veréis. Estas mujeres venían a ver dónde estaba el cuerpo de su Señor, pero no iban a encontrar nada, porque Él había dicho que iba a resucitar y Él no iba a estar ahí. Él había dicho, yo voy a ir adelante de ustedes cuando yo haya resucitado. Y cuando no le vieron, era obvio que había resucitado. Pero a veces, le voy a decir algo, el agobio, la tristeza y la pena no nos dejan ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y todo requiere tiempo, es verdad. Todo requiere un proceso, sí, también. Y ahorita le voy a decir cómo la palabra de Dios se aplica de manera práctica en nuestra vida. Porque de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no lo pones en acción, si no redarguye tu corazón, si no abres tu pensamiento a decir, es verdad, es cierto, yo estoy en esa situación. Porque de nada sirve escucharla. ¿Y qué hicieron estas personas? Fueron a avisar. Un ángel les dijo, alguien sobrenatural a ellas les avisó, y por tanto creyeron y fueron a Mateo 28, 16. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Cuando le vieron, yo me imagino que alguna vez te has encontrado con alguien al que has dejado de ver mucho tiempo, y que cuando te lo encuentras te lo quieres meter adentro de ti, porque lo amas, porque lo extrañas, porque lo deseas verlo, porque deseas sentir su presencia en tu vida. Y estos discípulos cuando le vieron le adoraron, pero la palabra más triste es lo que sigue, pero algunos dudaban que fuera Él. Y a veces dudamos del perdón que Dios puede tener en nuestra vida. A veces no creemos en las cosas grandes que Dios tiene preparado para nosotros. Todos fallamos. ¿Y sabe qué? Recuerda lo que hizo Pedro. La advertencia que le dio Jesús: mi hijo, ¿me vas a negar? No, no, Señor, yo no te voy a negar, porque si aún fuera necesario morir contigo, yo lo haré. Y al final del capítulo dice que Jesús dijo, Pedro lloró amargamente. En Lucas dice que Jesucristo lo volteó a ver
Y dice, y entonces lloró. ¿Y sabe qué? Todos fallamos, pero le voy a decir algo. El gallo ya cantó. El gallo ya cantó. El sol sigue saliendo y el día sigue avanzando. Si me voy al final del capítulo 26, se lo voy a leer. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y siguió llorando hasta el final de sus días y murió sin hacer nada. No dice eso. La siguiente referencia es con los discípulos que dice ahí, se gozaron de verlo. ¿Cuánto le duró la tristeza a Pedro? Pues el tiempo en que llegó a los 2 siguientes versículos. No se quedó lamentando eso. No se quedó trabado en ese error que había cometido, en esa autosuficiencia de pensar que en las verdaderas pruebas también iba a poderlas soportar. Y no es así, mis hermanos. A veces nos creemos tan suficientes que no. ¿Qué tienes? No tengo nada. Pero se ve que estás medio raro. No tengo nada. Yo así soy. Oye, pero acabas de tener un problema, pero no tengo nada. Dios me va a ayudar. Pues sí, te va a ayudar. Nada más que primero te quitas la soberbia y entregas eso que tienes en tu corazón. Claro que te va a ayudar, por supuesto que te va a ayudar, pero mientras tú seas autosuficiente o te creas que solamente tú las puedes, Dios no puede hacer nada. Pero ¿cómo es que puedes decir? Le voy a contar algo. Una vez, en algún momento yo tenía que dar una palabra y no me sentía bien. Y mi esposa me conoce, pero me conoce. Y me volteé a ver y dice, ¿qué tienes? No tengo nada. Y yo manejando firme, derecho y bien puestas las pilas porque tenía que ir a dar una palabra. ¿Qué tienes? No tengo nada. Y ya nos estacionamos y se ven para acá. Híjole, ya. Híjole. ¿Qué tienes? No, pues es que, bueno, ok. Arregla lo que tienes que arreglar y ya te vas para allá y predicas bien. Punto. Ah, no, sí, está bien. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de eso, en vez de aceptar la exhortación, porque mi esposa me ama, porque no le gusta verme así, pero ¿sabe qué? Ella sabía que yo tenía algo más importante que hacer que estarme lamentando de mi situación. Tenía que estar algo más importante que hacer que estar lamentándome de mis problemas. Algo más importante que hacer que no tenía nada que ver conmigo, sino con el que Él me envió. Usted no trate de entender a las mujeres, ámelas nada más. Y déjese ayudar. Porque Dios quiere estar con usted. Porque Dios quiere tocar su vida. Porque si no es así, aún con todo lo que usted sepa, aún con todo lo misericordioso que pudiera usted pensar que es, aún con todo lo bueno que nosotros pensamos que somos, no somos nada sin el poder de nuestro Señor. No somos nada y no valemos nada si no es por su gracia y por su misericordia. Así que el gallo ya cantó, mi hermano, el sol sigue saliendo y el día sigue avanzando como quiera, porque todo es tiempo. Y le voy a contar algo. Había un hombre de Dios en un país lejano. Antes de conocer a Jesucristo, él era un jugador de fútbol excelente, muy bueno, ya era profesional. Pero un día alguien le habló de Dios y entregó su vida a Jesucristo. Dejó el fútbol, dejó la fama, dejó el dinero, se metió a estudiar y fue abogado. Y ejerció un alto puesto en el gobierno y tenía mucha influencia sobre muchas personas ya conociendo a Jesucristo.
y hacía campañas y apoyaba con dinero y hacía todo lo que tenía que hacer, todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero un día, él no tenía vicios, él llevaba una vida saludable, él era deportista. Pero un día un médico le dijo: tienes cáncer de pulmón. A lo mucho que te damos es 1 año. Y un día se entrevistó con alguien, con un amigo, y ese amigo le dijo: ¿qué tienes? Pues me acaban de diagnosticar cáncer, pero yo sé que mi Dios está conmigo. Y yo sé que Él me va a sanar y me va a ayudar a salir de esta situación. Sin embargo, pasaba el tiempo y su estado físico se deterioraba cada vez. Después de 4 meses de esperar la respuesta de Dios, blasfemó contra el Señor, le reclamó de su situación. Pero ¿cómo es posible, Señor, si yo te sirvo, si yo dejé fama, fortuna, dinero, todo por seguirte a ti, y tú me has puesto en un alto cargo en este lugar donde puedo tener influencia, donde puedo llevar recursos, donde podemos hablar de tu palabra, donde los que yo digo que hagan nacen en favor de tu reino, y con esto me estás pagando? Y fue tiempo el que transcurrió, y cada vez, quizá no fue 1 año el que le dieron, quizá fue menos, pero durante el tiempo que estuvo, el resto de su vida, vivió con esa molestia, con esa angustia, con ese temor, con ese resentimiento, con ese coraje, con esa necesidad. Y un día lo fueron a visitar un amigo muy querido y le dijo: ¿cómo sigues? Y dice: dígale, porque ya no podía ni salir a la iglesia, dígale a mis hermanos que Dios me ha sanado. Y tú dices: bueno, ¿cómo es que dices que Dios te ha sanado? Sí, dígale a la congregación, dígale a mis hermanos de la iglesia, a esos que han estado orando por mí, que Dios me ha sanado. Pero pues para estar sano estás muy flaquito, estás muy pálido. Oh, dice: es que tú no me entiendes. Dios ha sanado mi corazón. Yo ya no vivo con esa angustia, ni con ese temor, ni con ese coraje, ni con ese miedo. Vivo ahora en la esperanza de que Él me ha rescatado de la vida que yo llevaba. Y ahora he sido sanado por Él. Ha sanado mi corazón. Quizá mi cuerpo no, pero mi corazón sí. Y lo que yo les decía al principio de la predicación: cuando alguien muere en su espíritu, también va muriendo en su carne, en su esperanza. Y ya no tiene motivo para qué seguir. Sin embargo, a pesar del tiempo que él vivió blasfemando, quejándose, enojado y molesto, rectificó su camino y reconoció que solamente Dios es soberano y solamente Él tenía la potestad sobre su vida. Y a veces hay que voltear atrás para ver. Yo no digo que no, pasamos momentos difíciles y cada uno de ellos tiene su periodo, tiene su tiempo. Hay algunos que tardan días o meses o años en llegar una oportunidad, en llegar el perdón, en que Dios trabaje tu corazón y puedas vertir y sacar todo eso que tienes. Pero hay cosas, la mayoría de ellas son por momentos, son minutos los que te puedes tardar en pedir un perdón. No lo dejemos crecer para no vivir con ese yugo que nosotros mismos a veces nos ponemos. Acompáñame en 1 Corintios 10, del 12 al 13. La palabra de Dios dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me imagino que si yo preguntara ¿quién está firme en el Señor? ¿Quién piensa estar firme? Todos levantarían la mano. Yo quiero estar firme en el Señor. Y le voy a decir una cosa. Ahorita están arreglando No, eso no. Hay un tramo de San Pedro de las Anonas, si alguien conoce por ahí, por donde llega uno a Tambaque.
Todos los días pasamos por ese lugar, todos los días, 2 veces al día, 10 veces a la semana, 800 kilómetros, porque ya los he contado, a la semana, y que me genera un gasto de N número de pesos en gasolina. Y estamos acostumbrados a hacer ese gasto y a recorrer ese camino. Y a veces, como dicen algunos de mis compañeros, es que ya no sabemos hasta los hoyos, hasta la profundidad que tienen. Y es cierto, porque a veces cuando pasamos, no sé, un mango o pasamos la cerca pintada de blanco, sabemos que hay un hoyo adelante. Pero a veces estamos tan acostumbrados a pasar por el mismo lugar que nos confiamos. Nos confiamos. Y a veces sí tenemos entendimiento de que hay un hoyo, pero cerca de otro ya se hizo otro hoyo. No podemos estar pensando que las situaciones que vivimos nosotros las vamos a resolver de la misma manera. No es así. Porque alguna de esas nos puede hacer tropezar. Porque si ahora no me fijo que el hoyo que está aquí ya tiene un anexo de este lado, voy a caer ahí. Por eso la palabra de Dios dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate por dónde caminas. No es el mismo tramo que estás caminando en esta etapa de tu vida que el que vas a tener en la siguiente etapa de tu vida. Lo que vas a conseguir con eso, el estar atento, es precisamente estar atento a las nuevas retos que Dios tiene para ti, a las otras oportunidades que vas a poder tener para seguir avanzando en el reino de Dios. Así que escucha con atención. Yo no digo que no. Pedro, cuando escuchó que Jesús, que él iba a ser entregado, él dijo: no, Señor, no vas a ser entregado, porque yo voy a morir por ti, porque yo no te voy a negar. Era la emoción de saber que su maestro, y él lo iba a defender, iba a ser entregado, y él lo iba a defender, él iba a dar su vida. ¿Qué hubiera pasado si en vez de eso hubiera dicho: está bien, Señor, pero aquí estaremos contigo? Porque Jesús dijo: ustedes se van a escandalizar. No nos vamos a escandalizar. No digas eso. Quizá Pedro hubiera dicho: está bien, Señor, si está escrito, eso es lo que va a suceder. Simplemente déjanos estar contigo. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos en tener fe. Así es que hay que escuchar con atención. Hay que pensar, hay que analizar. Y cuando haya sido eso, tenemos que actuar. En todo, ser prudente. Ser prudente. Esas son las cosas que muchas veces solamente podamos conseguir leyendo la palabra de Dios. Solamente podemos conseguir teniendo discernimiento. Pero ¿sabe qué? Si nosotros pensamos que con nuestro discernimiento vamos a entender todo lo que Dios tiene para nosotros, estamos equivocados. Tenemos que pedir el discernimiento de Él en nuestra vida para poder entender la palabra que nos ha dejado. Acompáñenme en Romanos 15:1. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Ya lo vimos ahí. Las cosas primeramente han sido establecidas. Tenemos que aceptarlas. Hay que dirigir nuestras emociones con entendimiento, con sabiduría. Aceptar que nosotros fallamos. Borrarnos de toda persecución que puedan traer esos recuerdos, esas angustias. Romanos 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, pero no para agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no para presumir, no para enaltecerse, sino para edificarse entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos.
debemos de ser fuertes, pero también debemos reconocer que esa fortaleza la tenemos de parte de Dios, no parte de nosotros. Y eso es lo mejor de todo, porque si Dios pone para nosotros lo que mejor conviene, ¿qué mejor podemos tener? ¿Qué cosa mejor podemos tener? Nada más, nada, otra cosa. No nos podemos atrever a dudar de las promesas de Dios. Cuando la esperanza estaba perdida en la crucifixión, cuando toda acechanza de muerte estaba por Jesucristo, no todos entendían que nada estaba perdido, sino todo estaba ganado con su sacrificio. Nada estaba perdido, todo estaba ganado. Así que si Cristo resucitó, ya pagó. Tú aceptaste, si tú lo entiendes, y sabes que el sacrificio de Jesucristo es como un cheque en blanco, en donde ahí tú puedes poner todas las fallas que has tenido, pero de antemano ese cheque viene con una leyenda que dice: ya todo está pagado. Entonces puedo hacer lo que quiera. Claro que no, pues entendemos que no. Entonces, ¿a qué se refiere? A que el pecado ha sido pagado, pero las consecuencias del pecado seguramente tendrás que vivirlas. El que Jesucristo haya pagado por tu pecado no te exime de las repercusiones que el pecado pudiera haber hecho en tu vida. Así es que es como cuando haces un trabajo en tinta. Te dicen: no pongas el agua ahí. Cuando trabajes, no tengas cerca líquidos, porque es un trabajo que si se te cae el agua, pues se va a derramar y te va a manchar tu trabajo. No, pero como tienes sed, pues ahí lo pones. Y en un movimiento intempestivo tiras el agua y todo se derramó, y no es posible, tantas horas, tanto tiempo. Y agarras el trapo y rápido lo limpias, a ver, y ya no queda igual. Y todo el tiempo que invertiste, todo el material que ocupaste, ya no tiene retorno. Y eso no te lo va a aceptar el maestro, o si se lo llevas te va a poner un 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos el material, que es la palabra de Dios. Tenemos la instrucción, que es su palabra. A veces el problema es que hay que volver atrás y otra vez invertir el tiempo. Pero no hay problema. Tienes el talento, tienes la idea, tienes el respaldo de Dios. Así es que no importa lo que haya pasado, ni lo que hayas vivido, ni lo que hayas fallado, ahí tienes oportunidad de volver a hacer tu trabajo. Nada más que ahora quita el agua de ahí, para que no tengas que volver a caer en la misma piedra o en el mismo agujero de donde pudiste haber caído. El problema muchas veces es el tiempo. Hay procesos que tardan muchos días, años a veces, pero hay procesos. Yo pienso así, esto es una acotación personal: el tiempo en que vas a invertir en resolver lo que tienes que resolver depende de ti. Depende de ti, de poder decir: perdóname amor, la regué. Perdóname, hija, te regañé en exceso. Discúlpame por haber dicho esta palabra que te haya ofendido. La mayoría de las cosas que nosotros pasamos se resuelven rápidamente. El problema es tener el corazón dispuesto para eso. Y ¿sabes qué? Cada vez que pasan ese tipo de situaciones, yo no digo que no, nos molestan, nos duelen, nos ofenden. Pero piensa lo que sufrió Jesucristo, las ofensas, el dolor, el vituperio que recibió, siendo sin pecado e inocente. Y realmente no tenemos ninguna excusa para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer.
Filipenses 2, del 14 al 15. Dice ahí, en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, fíjese lo que dice ahí, en medio de una generación maligna y perversa, en la que aún en ella, en medio, resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso le digo, la iglesia de Jesucristo, con usted, sin usted, conmigo o sin mí, sigue adelante, no se detiene. Y es mejor que nos alineemos a que nuestra iglesia continúe y siga avanzando en las cosas que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Imagínese usted, estamos en medio de una generación maligna, estamos en medio de una generación perversa y nosotros somos la luminaria. Qué privilegio tenemos de estar viviendo estos tiempos en los que se acerca el día de Jesús y en el que nosotros somos la luminaria del mundo, somos la esperanza que Él está buscando y que quiere encontrar. ¿Por qué le dije todo esto? Ahora sí le voy a dar el mensaje, pero es una cosa corta, ya para terminar. ¿Sabe por qué hablé de todo esto? Para realmente decir el verdadero mensaje de la iglesia continúa. Hace tiempo que Dios ya no ponía en mí un sueño, una visión. Y no crea, me da miedo cuando Dios hace eso. Y se lo voy a compartir, porque es una cosa que yo no me puedo guardar. Y se lo voy a decir. Por eso le dije todo esto, por lo que usted va a escuchar, por el sueño que puso en mí. Estábamos muchos carros transitando por una carretera grande, una carretera parecida a la que están reparando de aquí a Tamazunchale. Todos íbamos a una gran velocidad, cada quien iba en su carril, cada quien iba haciendo lo que pensaba, lo que creía, lo que anhelaba. Cada quien en su carro, todos a gran velocidad. Nadie se paraba a ver a los conductores, nadie se paraba a ver a los transeúntes, todos seguían con un mismo fin. Yo llevaba mi camino, un carro pequeño, iba solo, hasta que después esa carretera se empezó a encoger porque la estaban reparando. Entonces ya no había más camino, ya no había más otra cosa, ya no había carros corriendo a tanta velocidad que nos tuvimos todos que enfilar en un mismo carril. Sí, pero el problema de ese carril es que no estaba asfaltado, no estaba todavía bien reparado. Y cuando empezamos a entrar por ahí, por ese carril, el suelo era un suelo muy firme, era un suelo duro, era un suelo que no se iba fácilmente a poder trabajar para esa carretera. Y cuando estábamos llegando a ese estrecho, llegaban las patrullas, los policías, y se ponían a un lado de nosotros para ver en qué podían ayudar. Pero ¿sabe qué? El peso de todo eso empezaba a desmoronar. Toda la arena y la tierra. Y yo decía, no, estos nos están perjudicando con colocarse ahí. Y a lo lejos había una pareja de ancianos que nadie vio, que nadie quería ver, y que iban caminando doliéndose, seguramente por alguna enfermedad. Y yo agarré y subí y le dije, véngase, vámonos. Y se subieron. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? La tierra se empezó a desmoronar.
Yo, sin saber qué hacer, empecé a tratar de detener esa tierra con mis manos, pero las manos recorrían, empezaba a desmoronarse y la tierra empezaba a llenar el carro de tierra, de más tierra, y ya no podíamos avanzar. Sin embargo, yo estaba sostenido sobre una piedra firme, y sin embargo la tierra me seguía llenándose hasta llenar el vehículo, afectando a las personas que yo traía. No hubo otra cosa que hacer más que orar, interceder y pedir y clamar por ellas, pero nada pasaba. Y llegó un momento en que parecía que todos íbamos a morir. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Empezaron a aparecer unas manos alrededor del carro. No se veían los rostros, pero sí las siluetas. Y esas manos empezaron a sacar toda esa tierra rápidamente. Empezaron a moverse rápidamente y al unísono, como si fuera un solo cuerpo, empezaron a moverse rápido para empezar a sacar esa tierra y empezar a quitar el escombro de los señores, de los abuelitos. Y ya cuando hubo pasado eso, entonces fue que pudimos seguir avanzando. En la mañana, si usted se perdió la plática de Rafa, pues qué mal, pero lo puede ver, seguramente. ¿Sabe qué quiere? Yo le pregunté a Dios en el sueño. Muchas personas empezaron a ayudar, muchas manos empezaron a sacar la suciedad, la arena. Se pusieron de acuerdo, ¿sabe qué? Movidos por amor y misericordia a aquellos que hacían falta. Salir de ahí, decían, pero no queríamos salir. Queríamos salir todos completos. Aquí la pregunta es que dentro de esa visión había personas que solamente estaban viendo cómo otras manos sacaban la tierra, cómo otros se atrevían a arriesgarse también a morir por el alud que pudiera caer. Y yo me preguntaba, yo le dije: Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que estás mostrando aquí? Y Él me dijo: esas manos que tú ves son los que están dispuestos a morir por sus hermanos. Esas siluetas no necesariamente deben de tener un rostro, sino un espíritu. Y esos que se quedaron viendo solamente van a seguir viendo. Y como no se están moviendo, el alud va a terminar por sepultarlos. Así es que tú te has colocado en una roca firme y has puesto tus manos para detener lo inevitable, pero no serás tú el que lo quite o el que lo evite, sino seré yo a través de mi poder y de la misericordia que puedo poner en cada uno de esas manos. Ahora le voy a pedir un favor. Deje lo que esté tomando en sus manos, hágalo a un ladito y ponga sus manos enfrente de usted. Véalas, están completas. ¿Tiene 10 dedos? ¿Puede sentir? ¿Puede hacer cosas? ¿Puede moverlas? Conforme a eso es lo que revela su espíritu para hacer, para ponerse a trabajar por otros, para ayudar a otros. Usted es salvo, y si cree en Jesucristo y sigue sus indicaciones, seguro que lo va a ver. Pero hay 3 cosas que le van a ayudar todavía más. La primera, y las básicas: leer su palabra, estar tiempo con Él y traer a otros a Cristo. Este año es un tiempo de explosión. Es un tiempo de que si usted se queda con la dinamita en sus manos, le va a estallar. Tiene que ir a ponerla en las piedras duras, difíciles, en corazones compungidos, lastimados, endurecidos, para que esa dinamita del poder de Dios haga explotar y pueda esa persona tener la libertad que necesita y que usted ya tiene. Y ya la tiene para siempre, no.
tiene que estar luchando por ella, tiene que estar peleando por ella, tiene que buscarla todos los días, el consuelo, el abrazo, el abrigo del Padre, para que entonces sí podamos hacer las cosas que Dios quiere en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Señor, tú has puesto en nosotros unas manos, unos pies, unos ojos, sentidos que nos ayudan, Señor, que nos conducen a hacer cosas para ti. Ayúdanos, Señor, no solo con eso, sino que pone en nuestro corazón ese espíritu tuyo para poder establecer el reino de Dios en otras personas, en aquellos que necesitan, en aquellos que no te conocen, en aquellos que aún conociéndote están sufriendo por las situaciones de la vida, por sus propias concupiscencias o fallas. Pero nada es eterno, Señor, ni siquiera eso. Solamente aquellos que pueden entender y que quieren abrir podrán saber, Señor, que tienen la oportunidad de estar contigo, de ser un instrumento tuyo y poder hacer las cosas que necesitamos hacer. No quiere decir que no haya sacrificios ni que no tengamos que invertir tiempo, pero si tú pones en nuestro corazón tu Espíritu, Señor, abriendo nosotros mismos nuestro corazón, grandes cosas vamos a ver de tu poder y de tu gloria. Que sea lo que tú quieras en nosotros, pero también que sea en un corazón acepto, abierto y dispuesto para tu servicio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. No pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Señor, y aun tu amigo soy, el Dios de los montes, es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Nada mejor, no hay nada.
resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucita los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que
como alguien tan hermoso. Quisiera estar conmigo.